¿Qué tal si usted trajo su Biblia y levanta la Biblia conmigo y dice: esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo, puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy aprenderé la palabra de Dios, con certeza lo confieso, mi mente está abierta, mi corazón está receptivo, nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible y siempre viva palabra de Dios. Nunca más seré igual, nunca, 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 en el nombre de Cristo Jesús. Señor, hoy estamos clamando por tu enseñanza de este día a nuestros corazones, por tu palabra eterna y sublime, por tu ministración, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús clamamos que este día cada corazón sea ministrado por tu poder, oh Señor, que libera al cautivo, que salva al perdido, por tu poder que sana al enfermo. Señor, estamos clamando en esta mañana tu poder que restaura vidas, que restaura hogares, en el nombre de Jesús. Hoy clamamos, Señor, que vengas a este lugar, Señor, que venga tu reino en medio nuestro y que hagas tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Bueno, estos días hemos estado hablando acerca de la oración. 40 días de oración, ¿sí? De los cuales ya nos hemos echado ¿cuántos días? Hasta hoy. Hoy es el día 14, ¿verdad? Hemos terminado 2 semanas, mañana comenzamos nuestra tercera semana y oración específica, mi amado hermano, por nuestra nación. Pero primero usted va a orar por su hogar, ¿verdad que sí? Por su esposa, el hombre, y la mujer por su esposo, por sus hijos, por sus padres. Tenemos que orar al Señor y después oremos al Señor por los pastores, por la iglesia, por los líderes, por la familia, cada familia que sea bendecida. Y oremos al Señor por nuestra Venezuela. Tenemos que orar por Venezuela juntos. Estamos orando por la transformación de este país. Queremos ver la gloria del Señor, que este país sea lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de vidas convertidas a Él, rendidas a los pies de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces sigamos orando, mi amado hermano. ¿Estás listo entonces esta mañana para escuchar lo que el Señor tiene para tu vida? Muy bien. Hoy el tema es: la oración satisface cualquier necesidad. ¿Cuántos creen esa palabra? Diga conmigo: la oración satisface cualquier necesidad. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Dios lo puede todo y Él es el que satisface las necesidades de sus hijos. Así es que, tema central: la oración satisface cualquier necesidad. Hemos estado en estos días, ¿verdad?, de esta semana. El día lunes usted recibió su devocional, o por ahí en las redes estuvimos hablando acerca de que en medio de la más grande adversidad, la oración llega a ser nuestra única esperanza. En medio de la más grande adversidad es la oración la que nos da esa esperanza de llegar al Padre. Es a través de la oración de poder delante del Señor, cuando todo nos confirma que no se puede. Entonces Jesús nos dice, nos anima a perseverar ¿en qué? En oración. Cuando la circunstancia, cuando la adversidad te dice: mira, hasta aquí llegó esto, entonces el Señor se levanta. Y si tú estás orando al Señor, el Señor te dice: yo soy el que tengo la última palabra. Anímate, adelante, nos dice el Señor. Y la oración de este primer día es: Dios, hoy te damos gracias porque en medio de nuestra adversidad has estado junto con nosotros para proveer todo lo que necesitamos. Gloria al Señor. Esa fue la oración del día lunes. Señor, te damos gracias porque en medio de nuestra adversidad tú has estado con nosotros. ¿Para qué? Para proveer. Porque estamos diciendo este día, ¿verdad?, que Dios satisface cualquier necesidad. La oración satisface cualquier necesidad porque Dios es el Dios que da respuesta. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8 dice: pedid y se
os dará, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos le están pidiendo al Señor? Y dice, buscad y, ¿qué dice? Y hallaréis, llamad y se os abrirá, dice el Señor. Mi amado hermano, no hay otra forma de pedir, de buscar y de llamar y de hallar, si no es a través de la oración. Dice el Señor, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, ¿qué dice la palabra? Se le abrirá. ¿Usted tiene fe? ¿Tiene fe que Dios va a responder a esa necesidad? Entonces, mi amado hermano, el Señor dice, busque, pida. Y entonces el Señor dice, y entonces todo el que pide recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. La palabra del Señor entonces nos enseña acerca de la importancia que hay en pedir. Y dice que pedir implica tener conciencia de que Dios nos escucha. Si nosotros no tuviésemos la conciencia de que Dios nos escucha, simplemente no le pediríamos nada. Pero como usted y yo sabemos que Dios nos escucha, entonces nos acercamos y le pedimos al Señor. Al pedir reconocemos entonces la bondad y el amor paternal de nuestro Dios. Cuando usted y yo estamos pidiéndole al Señor, nos ponemos en nuestra condición de hijo y vemos que Él es nuestro Padre y le decimos, Señor, estoy necesitando de tu favor y tu misericordia. Entonces buscar. La palabra nos dice pedir y se os dará, buscad y hallaréis. Buscamos intensamente el auxilio de Dios en situaciones específicas. Buscar es hacer lo que sea necesario para agradarle y rechazar lo que le desagrada. Es buscarle primero a Él, quien es el gran dador. Mi amado hermano, ¿cómo podemos buscar al Señor si no es orando? Así es que Dios nos enseña en este tiempo que si necesitamos pedirle, vamos a Él y le pidamos, y si necesitamos buscarle, tenemos que ir a Él en oración y entonces le vamos a hallar. Dice entonces que buscar es orar intensamente por ese pronto auxilio del Señor. ¿Sí? Buscad primeramente, que dice la palabra, el reino de Dios y su justicia, y dice que lo demás viene. Así es que créale al Señor. Si usted está buscando al Señor, lo demás Él va a satisfacer cualquier necesidad. Buscar es hacer lo que sea necesario para agradarle, escuche bien, para agradarle al Señor y hacer todo lo necesario también por rechazar lo que desagrada al Señor. De esa manera usted y yo estamos buscando al Señor, su dulce presencia, buscarle a Él porque Él es el dador de la vida. ¿Sabe que muchas veces perdemos unos cuantos bolívares por no creerle al Señor económicamente? Muchas veces recurrimos, cuando hay enfermedad, primero salimos corriendo, ¿verdad? Y entonces escuchamos que el vecino me dijo, no, cómprate esto. Y entonces fui y compré. Y el otro, no. Y a la final no me mejoro y después a última instancia corro al médico. Y entonces el médico me manda una receta de 10 productos que si acaso encuentro uno o dos. Y entonces cuando veo que ya no hay respuesta, ¿qué hago? Señor, lo tengo a Él como última opción. Y el Señor dice, pedid y se os dará. Recuerde, el tema de hoy es Dios satisface cualquier necesidad a través de la oración. Entonces, también vemos que el Señor nos dice, llamad, ¿verdad? Llamad y se os abrirá. Si usted llega a una casa y usted toca el timbre, tilín, 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 y nadie sale, ¿qué dice usted? ¿Ah? No hay nadie, ¿verdad? Toca la puerta y a veces más duro y nadie sale, ¿qué dice usted? O no hay nadie o están escondidos. Sí, qué bueno es saber que cuando usted va y le toca al Señor la puerta, el Señor abre. El Señor dice, llamad y se os abrirá. ¿De qué manera podemos nosotros tocar la puerta del Señor? Y Él va a abrir. Tenemos que hacerlo con ese sacrificio, con ese esfuerzo. Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios. Temprano yo te buscaré y te encontraré, Señor, porque tú me vas a abrir las puertas. Entonces llamar es perseverancia en oración ante Dios, aun cuando Él no responde inmediatamente, ¿sabe? Porque también queremos, cuando a última instancia ya llegamos y lo buscamos a Él, entonces queremos que la respuesta sea ya.
Pero sabe, el tiempo del Señor es el tiempo perfecto. Es orar de acuerdo a su voluntad y eso incluye el cómo y el cuándo de Dios, no el cómo y el cuándo mío, sino es llamar y esperar en el Señor de la oración en su voluntad, cuándo es que Él quiere y cómo Él quiere. Mientras llamamos, mantenemos activo el fuego de la oración y esperamos. Y entonces ocurren cosas que van transformando nuestro carácter y nuestra fe. Pero es a través de qué? De la oración. Y se mantiene el fuego de la oración. Pero para eso hay que ser diligente, mi amado hermano. Entonces tenemos que pedir, buscar y llamar. Y el Señor dice, todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abrirá. Así es que el Señor nos enseña este día que en cualquier necesidad, Él está para satisfacer las necesidades de sus hijos. Gloria al Señor. Si usted tiene una necesidad este día, mire lo que el Señor le está diciendo. Reciba esa palabra de parte del Señor. Y dígale, Señor, si así es la cosa, yo soy tu hijo, que te amo tanto, que procuro con diligencia presentarme aprobado como obrero, que me porto bien, que soy virtuoso, Señor, porque hago las cosas bien para ti. Entonces, dígale al Señor, Señor, aquí estoy, vengo humillado delante de ti, para que tú satisfagas mi necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Usted la sabe. Usted más que nadie la sabe y el Señor también la sabe. Pero sabe, el Señor nos dice, pida, pida y yo le daré, dice el Señor. El Señor, búsqueme, busque mi rostro cada mañana y entonces me hallarás. Y el Señor dice, llámame cada mañana, llámame cada momento durante el día, llámame. Estoy a una llamada. Y entonces el Señor dice, me vas a encontrar, yo te voy a contestar. Entonces, encontramos una historia y es la historia de Jonás. Usted sabe que Jonás desobedeció, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Jonás? Entonces Jonás se fue a una tierra que no era la tierra donde Dios le había mandado. Y en medio, cuando iba en la embarcación, Dios hizo, ¿verdad?, que ocurriera una gran tempestad y aquellos marineros le preguntaron a Jonás, ¿qué es lo que está pasando? Y Jonás le dijo, es mi culpa. Así que aquellos marineros agarraron a Jonás y le dijo, es mejor que me echen al mar. Y entonces cuando le echaron al mar había un pez bien grande. ¿Y qué pasó con el pez? Se tragó a Jonás. Pero fíjese, en el capítulo 2, si usted lo puede leer todo en su casa, habla acerca de la oración de Jonás. Recuerde, Dios responde cualquier necesidad. Y en medio de la adversidad más grande de nuestra vida, ahí está el Señor para satisfacer esa necesidad. Era la adversidad más grande de la vida de Jonás. Había desobedecido y ahora estaba ya en el vientre de un pez muy grande. Y entonces dice la palabra que él oró. Y mire la oración de Jonás. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Gloria al Señor. En medio de la más profunda adversidad de la vida, ahí está el Señor para escuchar a sus hijos. Y eso fue lo que ocurrió con Jonás. Dice esta versión, clamé de mi tribulación al Señor y Él me oyó. Del vientre del infierno clamé y mi voz oíste. En medio de la peor adversidad, mi amado hermano, hay una respuesta, hay una salida. Hay el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre amado, que está esperando que usted y yo le pidamos, que usted y yo le llamemos, que usted y yo le busquemos. Eso fue lo que hizo Jonás en ese momento. Y en el versículo 7 de ese mismo capítulo sigue la oración y dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Gloria al Señor. Jonás, allá en medio de aquella situación, ¿sabe? Él no empezó por allá a ver, ¿y ahora cómo hago para salir de este pez? ¿Qué hago? ¿Será que le agarro el hígado a ver si? No, el hombre dijo, ya está, aquí lo que tengo que hacer es clamarle al Señor. Clamar al Señor, orar al Señor. Y dentro del pez dice Jonás, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mi amado hermano, cuando sentimos que estamos desfalleciendo,
cuando sentimos que ya estamos en lo peor, en la crisis peor, que ya no vemos salida, ahí está el Señor Jesucristo para decirte, sí puedes. Yo estoy aquí para animarte. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra del Señor que la oración de Jonás llegó hasta el santo templo del Señor. Mi amado hermano, usted y yo nos levantamos cada día y nos vamos a levantar. Y en medio de la peor adversidad tenemos que buscar al Señor, tenemos que pedirle al Señor y tenemos que llamarle y vamos a ver la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, dice entonces que ahí en la otra versión, que al sentir que se me iba la vida, dice Jonás, me acordé del Señor y mi oración llegó a ti hasta tu santo templo. ¿Sabe, mi amado hermano, que a veces tienen que ocurrir circunstancias como estas, como la que le ocurrió a Jonás, para que nosotros acudamos al Señor? Pero ¿por qué esperar hasta ese momento de dolor, de sufrimiento? ¿Por qué esperar? Si el Señor más bien quiere que usted y yo tengamos con Él tiempo de calidad, de oración con Él. Vamos a ver entonces, eso fue el día lunes, ¿verdad? Que estuvimos hablando acerca de esa, eh, de esa parte. ¿Sí? El día martes estuvimos hablando, dediquemos tiempo de calidad a la oración. Diga conmigo, tiempo de calidad. ¿Y cuánto es tiempo de calidad? ¿Sí? Usted sabe cuánto es el tiempo de calidad que estamos utilizando para el Señor. Dice, no eches a un lado tu momento de oración, porque es lo más importante de todo el día. La oración es lo más importante que usted y yo tenemos que hacer. Dice el Señor, no la eches a un lado. Si Dios no ocupa el primer lugar en nuestros pensamientos por la mañana, ocupará el último lugar en lo restante del día. Mire lo importante que es que a primera hora nosotros busquemos al Señor, llamemos al Señor y entonces Él está allí atento para escuchar nuestra petición. No echemos a un lado, dediquemos el tiempo de calidad, el tiempo necesario cada día para orarle al Señor. ¿Cuánto lo estamos haciendo? ¿Cuánto no lo estamos haciendo? El Señor este día te dice, puedes comenzar hoy mismo. Puedes comenzar hoy mismo a apartar ese tiempo. Dios quiere que la iglesia se levante unida en oración. Estos 40 días yo creo que más que un pretexto es una inducción que Dios nos está dando para que cada día la iglesia se une en oración, las familias nos unamos en oración y vengamos a Él clamando al único digno de recibir gloria, clamándole a Él y diciéndole, Señor, solamente en ti confiamos. Entonces, dediquemos tiempo de calidad a la oración. Alguien dijo, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco, ninguna oración, ningún poder. Interesante, ¿verdad? ¿Usted quiere tener el poder de Dios en su vida? ¿Cuántos lo quieren? Entonces, mucha oración, nos dice el Señor este día. Mucha oración, mucho poder. Poca oración. Ahora mira, me gustó mucho esa frase porque dice, ninguna oración, ningún poder. Y es que el poder no es que usted lo tiene. El poder viene ¿de quién? De ese que usted le va a pedir. De Dios, Jehová de los ejércitos, el único. De ese que vamos a llamar, de ese que vamos a buscar. Entonces, dediquemos tiempo de calidad para la oración. En el Salmo 142, 1, 2 y 3, David le dice al Señor, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Mire la oración de David. Una oración donde él le dice, Señor, es todo. Sí, porque estamos entendiendo hoy que la oración satisface cualquier necesidad, todas las necesidades. Entonces David le dijo, mira, Señor, con mi voz te clamé y pedí misericordia. Delante de ti expuse mi queja, Señor. Delante de ti manifesté mi angustia. Y es que es todo. Es cualquier necesidad que el Señor quiere satisfacer. Y dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda.
Debemos entonces traer delante de Dios nuestras necesidades, así como lo hizo David. ¿Cuáles necesidades? Necesidades materiales, ¿verdad? Aún nuestros asuntos emocionales y espirituales, inclusive los conflictos con cualquier persona. Eso es lo que nos enseña esa oración de David. Debemos venir al Señor y traer nuestras necesidades, porque diga conmigo, la oración satisface cualquier necesidad. Entonces, sea cual sea la necesidad, sea material, sea emocional, sea espiritual, sea cualquier conflicto, debemos traerlo al Señor. El tiempo que dediques en oración determinará lo que pase en tu vida. Es el tiempo que dediquemos al Señor en oración el que va a determinar qué es lo que va a pasar más adelante, qué es lo que está pasando en el presente. Dice, e influirá en cómo pasarán esas cosas. Si es un tiempo de calidad, mi amado hermano, ese tiempo va a determinar qué va a pasar en mi vida y qué va a influir en cómo pasarán esas cosas. No eches entonces a un lado el momento de oración, porque es lo más importante de todo el día, porque cuando en la mañana no oramos y buscamos al Señor, allá en la tarde mucho menos lo vamos a hacer. A lo mejor va a ser el último pensamiento que vamos a tener de buscar al Señor. Necesitamos entrar en nuestro aposento y orar. ¿Cuántos creen eso? Necesitamos hacerlo. Por eso es que el Señor escribió allá en el libro de Mateo y le dijo a los discípulos, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Entra en tu aposento, mi amado hermano. Dígale a la persona que está a su lado, es necesario entrar en tu aposento. Es necesario, mi amado hermano, entrar allá en el secreto. Es necesario ir cada día. Es lo más importante que tenemos que hacer. Si antes de verle el rostro a cualquier persona, a cualquier hombre, a cualquier mujer, tenemos que ver el rostro de Dios en oración. Muy temprano, temprano yo te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Son las letras de esta canción que hace tiempo que cantamos bastante acá en la iglesia. ¿Sabe? El Señor este día está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice el Señor, y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere, ¿sabe? Yo me preguntaba eso, bueno, finalmente, ¿quién es el más interesado en que haya una oración? ¿Dios o nosotros? Interesante, ¿verdad? El más interesado es usted, soy yo, que oremos al Señor. Y el Señor está allí esperando. Él dice, yo estoy a la puerta. Y todo el que venga en oración, entonces dice el Señor, y abra su corazón y traiga una vida rendida, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Bueno, entonces, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. John Wesley escribió, quien huye de Dios por la mañana apenas lo podrá encontrar durante el resto del día. ¿Sabe? Y es que a veces cuando no planificamos, cuando no tenemos tiempo de calidad, literalmente estamos huyendo del Señor. Y si huimos del Señor en la mañana, entonces el resto del día no lo vamos a encontrar. Necesitamos ver el rostro de Dios cada mañana antes de ver el rostro de los hombres. Cuando oramos, dejamos las cosas en manos de Dios. Y en las manos de Dios no hay mejor sitio donde podamos estar. Así es que, mi amado hermano, el Señor este día nos dice que dediquemos tiempo de calidad para hablar con Él. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mi amado hermano, Dios nos las ha puesto tan fácil y nosotros a veces queremos complicar tanto las cosas. ¿Sí? Dios dice, mira, confía en mí, porque si tú pides entonces conforme a mi voluntad, yo los oigo. Y dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El Señor oye a sus hijos. Así es que venga cada mañana delante de la presencia del Señor, cada mediodía, cada tarde, cada noche, y dedique tiempo de calidad al Señor. Antes de ver el rostro de los hombres, busquemos el rostro del Señor. Dice el mismo salmista,
en el Salmo 119, 164, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Cuántas veces dice David? 7 veces al día. Entro en el aposento, entro en el lugar secreto, entro en la comunión, en la comunicación contigo, Señor. Entonces, mi amado hermano, debemos orar sin desmayar en todo lugar, en todo tiempo, nos dice el Señor, que debemos orarle a Él. Si amas a Dios, no estarás demasiado ocupado, ¿verdad?, para apartar un tiempo, para hablar con Él. ¿Cuántos aman al Señor? Entonces, vamos a organizarnos, vamos a planificarnos para tener un tiempo para hablar con el Señor, para orar. Ora de tal manera que no seas un visitador en la presencia divina del Señor, sino que seas un habitante de la presencia de Dios. Oremos de esa manera, de una manera continua, perseverante. Tiempo de calidad tiene el Señor, quiere el Señor que tengamos con Él. Nuestro Padre espera de nosotros obediencia, santidad, fe y perseverancia. Y si tenemos una vida de oración, entonces vamos a ver esas virtudes, esos frutos reflejados en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Cuando has perdido, ¿cuánto has perdido por falta de oración? Sí, a lo mejor hemos perdido mucho, ¿verdad? Hemos dejado de bendecir, hemos dejado de interceder, hemos perdido la bendición del Señor. Y es que la bendición del Señor viene como respuesta a la oración de sus hijos. Entonces acepta este día el desafío que Dios te da y tengamos un tiempo de calidad cada día para buscarle a Él. Aceptemos el desafío para tener una oración profunda y abundante y entonces recibiremos respuestas extraordinarias de parte de Dios. Pero tenemos que tener oraciones profundas y abundantes, tiempo de calidad en la presencia del Señor para tener esas respuestas que tanto queremos, ¿verdad? Sobrenaturales, extraordinarias, respuestas para nuestra vida. Practica orar las promesas del Señor. ¿Cuántos oran las promesas del Señor? Hay que practicar las promesas del Señor, porque son para usted y son para mí, son para cada uno de nosotros. Entonces, qué bueno es poder levantarse cada día orando las promesas del Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene. Entonces Él es mi socorro, Él es mi castillo, mi roca fuerte. Fuera de ti no tengo nada. ¿A quién iré, Señor? Sino a ti, si solo tú tienes palabras de vida. Practiquemos las promesas del Señor. Vivamos en ese tiempo donde el Señor quiere una iglesia avivada, una iglesia direccionada, encaminada hacia la oración. Y sabe, mi amado hermano, es tarea de cada uno de nosotros. Cuando usted y yo aceptemos el desafío del Señor, ojalá y sea en este tiempo. Porque en 40 días veíamos hace 15 días que ocurrieron grandes maravillas. Y yo creo que algo va a ocurrir en nuestro mundo, en nuestra Venezuela, en nuestra iglesia, gran campaña de fe. ¿Cuánto lo creen? Algo el Señor está gestando. Y para eso usted y yo tenemos que levantarnos como intercesores, como hombres y ustedes mujeres de oración, de fe, y venir a la presencia del Señor en obediencia. Entonces, oremos y practiquemos, ¿verdad?, las oraciones del Señor. El día 3 de esta semana que pasó, entonces estuvimos viendo que quien ora consigue agradar a Dios. Cuando usted y yo oramos, agradamos al Señor. Y dice que Dios quiere nuestro mejor tiempo, un espacio en el que estemos quietos y sin prisa. Hagamos de ese momento nuestra prioridad. Imagínese usted esta situación. El novio va a visitar a la novia porque dice que la ama, pero le dice: vine a visitarte rapidito porque tengo muchas cosas que hacer. Chao. ¿Qué va a decir la novia? Ay, pero ¿qué le pasa? ¿Ah? Y al día siguiente, el novio ni siquiera la llamó, ni le mandó un mensaje. Y pasa una semana y la misma situación, la misma historia. ¿Qué va a pensar aquella mujer? Aquella novia, ¿qué va a pensar? Ese pajarito como que anda enredado con otra.
o simplemente, llanamente no me quiere, no me ama. Mi amado, si usted y yo decimos que amamos al Señor y creemos lo que la palabra del Señor dice, que debemos amarle a Él sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, entonces nosotros tenemos que apartar un espacio sin prisa para ir a la presencia del Señor y buscarle a Él en oración. Hagamos de ese momento nuestra prioridad, que no sea por allá, bueno, cuando ya me acosté y en los últimos minutos, segundos tal vez antes de decir, Señor, gracias. Y otra vez me quedé dormido sin estar en la presencia del Señor. Imagínese usted el novio que llega entonces a visitar a la novia y se sienta allá en el mueble y entonces en vez de conversar con la novia y decirle qué linda estás y admirarla, ¿verdad? Eso es adoración, ¿verdad? Y contemplarla y manifestarle su gratitud. Llega y se acuesta a dormir allá en el mueble. Va a decir la novia, bueno, ahora sí me compuse yo. Primero no me llama. Cuando viene, viene corriendo. Y entonces cuando viene a quedarse un tiempo se queda dormido. Lo más seguro es que lo van a despedir, ¿verdad? Mi amado hermano, el Señor quiere que usted y yo tengamos un tiempo de calidad y que apartemos, que sea una prioridad, que estemos quietos, que haya un espacio para que tengamos ese tiempo de oración con el Señor. ¿Quién ora entonces consigue agradar a Dios? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él está y es galardonador de los que le buscan. Mi amado hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y dónde conseguimos la fe? Dígamelo usted. ¿Ah? Orando, hablando con Dios, teniendo tiempo de calidad, siendo la prioridad para mi vida el Señor. Entonces, allí aumenta la fe, en la palabra también, ¿sí? Meditando la palabra. Pero es necesario que usted y yo tengamos ese tiempo quietos, que sea nuestra prioridad, para que nosotros podamos crecer en fe. ¿Cuándo usted es fortalecido en la fe? ¿Cuándo usted sigue teniendo confianza en el Señor? Cuando usted pasa por una circunstancia, cuando usted pasa por una adversidad, por una enfermedad, y usted le ora al Señor y usted ve la mano del Señor. Usted que dice, gloria al Señor, Dios es fiel, lo hizo otra vez, ¿verdad? Entonces eso fortalece nuestra fe. Para agradar a Dios y tocar su gloria es necesario creer. Sin fe no podemos agradar a Dios. Es necesario tener fe, creer. Para desarrollar la fe es necesario entonces pagar el precio. Y ese precio se llama, diga conmigo, tiempo de oración. Ese es el precio para desarrollar la fe. Pagar ese precio y ese tiempo es tiempo de oración. Entonces, ¿por cuánto tiempo oras cada día? ¿Cuánto lo estás haciendo? ¿Sí? ¿Oras todos los días? ¿O un día sí, 3 días no? ¿Sí? ¿Cómo lo estamos haciendo? Encontramos que Daniel, nos dice allá Daniel capítulo 6 versículo 10, cuando él supo que el edicto había sido firmado, dice que entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Cuántas veces oraba Daniel? ¿Cuándo dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 6 versículo 10 que oró? Cuando supo que se había firmado el edicto. ¿Qué decía ese edicto? Que durante 30 días toda persona que adorase y buscase a un dios o a un rey que no fuese el rey, porque el rey fue engañado por las personas que estaban alrededor porque estaban en contra de Daniel. Entonces, cuando fue firmado el edicto, Daniel siguió orando al Señor. Él siguió buscando allá, entró en su aposento, allá en el lugar privado, en el secreto, y se postró y adoró. Y dice la palabra del Señor que adoraba, ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. Y dice que oraba y daba gracias. Oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Fíjese usted que no fue nada más por lo que salió el edicto, sino que él tenía de la oración una práctica, él tenía una vida de oración.
Y encontramos en Lucas 18 la parábola de la viuda y el juez. Fíjese usted, escuche bien esa lectura que le voy a mencionar ahora mismo. Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Para eso le contó esa historia a Jesús a los discípulos, para enseñarles que tenían que orar ¿cuándo? Siempre y sin desanimarse. Entonces, ¿cuál es la historia? Les dijo, en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Allí también vivía una viuda que siempre, que siempre lo buscaba y le decía, por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Versículos 4 y 5 dice, al principio el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó, esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago nunca, dejará de molestarme. Jesús agregó, fíjense en lo que dijo ese mal juez. Jesús le está enseñando a los discípulos y él le dice, mira lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará él en responderle? ¿Qué cree usted? Piense que es el Señor Jesús que le está diciendo eso. ¿Cree usted que Dios no va a responder, ¿sí?, a esas personas que él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará en responderle? ¿Qué cree usted? Claro que sí les ayudará, dice la palabra del Señor en el versículo 8. Claro que no, sino que le responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Un día el Señor Jesucristo va a regresar y Él quiere encontrar una iglesia avivada que tenga el fuego en el altar encendido. Dios viene, Jesucristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Es necesario que esta generación sea levantada con la expectativa de que Jesucristo viene pronto, mi amado hermano. Es necesario entonces que esta generación sea levantada con los principios bíblicos, y un principio bíblico que Dios nos enseña es acerca de la oración. El día siguiente, ¿verdad?, que fue el día 11, hablamos de que la oración nos conecta con las provisiones sobrenaturales. Cuando usted y yo oramos, el Señor dice, mira, pidan las riquezas que existen en el reino de Dios, las recibiremos a través de Cristo. Las riquezas que existen en el reino de Dios, gloria al Señor. Y dice, ya que las mismas están destinadas para nosotros sus hijos. ¿Para quién son esas riquezas? Diga, para mí. Son para los hijos de Dios. Dice, cuando te acerques a Dios, dice, piensa como hijo y pide como heredero legal. La palabra del Señor, ¿verdad?, me dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá, ¿qué? Diga conmigo, todo. ¿Qué va a suplir el Señor? Porque Él satisface todas las necesidades. Mi Dios suplirá pues todo lo que falte conforme a sus riquezas. El dueño de todo, del oro y de la plata, dice la palabra que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él entonces es el que suplirá, dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses. Entonces, la oración puede alcanzar cualquier situación. Escuche usted bien, ya sea familiar, ya sea material, ya sea de salud, ya sea de finanzas, ya sea espiritual y aún mucho más. Eso se consigue a través de ¿qué? De la oración, porque nuestro Dios suplirá todo conforme a sus riquezas. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos llamados ¿qué? Hijos. Usted es un hijo, mi amado hermano. Dios, cuando nos creó, éramos criaturas de Él. Pero sabe, lo que heredamos de ese primer Adán fue corrupción, fue pecado, fue maldición, fue desobediencia, fue enfermedad. Pero Jesucristo vino, y vino para que usted y yo seamos juntamente con Él coherederos. Así es que esas riquezas son para los hijos. Usted y yo somos hijos del Señor porque hemos recibido a Dios como nuestro Padre, a Jesucristo como nuestro Salvador.
antes de que llegásemos a ser sus hijos, solo éramos parte de sus criaturas. Solo podíamos aspirar a ser criados y recibir nada más los derechos de un criado, que por cierto, un criado no hereda, solamente los hijos son herederos legales. Usted no es un criado, mi amado hermano, usted es un hijo legítimo del Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él lo hizo Jesucristo por usted en la cruz del Calvario. Me gustó mucho este pensamiento que dice que quien sabe nadar sobrevive cuando cae al río. Quien sabe orar vence el problema más grande. Quienes saben orar y lo practican tienen la ventaja en la carrera y en los desafíos de la vida. Mi amado hermano, ¿qué es más importante entonces? ¿Saber nadar? ¿Saber orar? Practicar la oración. El Señor quiere que nos acerquemos a Él, porque entonces vamos a vencer cualquier situación. Ya en el día 12 entonces dice, medita la palabra de Dios siempre. Porque cuando meditamos la palabra de Dios, entonces le conocemos a Él. Conocemos a Jesucristo, conocemos al Padre, conocemos al Hijo, conocemos al Espíritu Santo. Es necesario que usted y yo oremos al Señor y meditemos. En la semana pasada el pastor J lo comentaba en la prédica. Orar y meditar la palabra, leer la palabra, profundizar en oración y profundizar en la palabra. Escudriñad las Escrituras, dice San Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. El Señor nos manda que debemos ¿qué? Escudriñar la Escritura, escudriñar la palabra. Dice, la fe verdadera trae resultados y se alimenta de la palabra de Dios constantemente. Solo así nos imponemos a las circunstancias y conquistamos nuestros sueños y nuestras metas. Pero es necesario escudriñar las Escrituras y orarle al Señor. Cuando meditamos en la palabra de Dios a diario, hacemos nuestras vidas un campo fértil en el cual Dios trabaja nuestro destino. Recuerde, tiempo de calidad determinará lo que usted y yo vamos a hacer. Tiempo de calidad de oración, que sea la prioridad en nuestras vidas. Entonces Dios seguirá trabajando en nuestro destino. Cuando llegan las tormentas, el hecho de que nos derrumbamos o nos sostengamos dependerá de la forma en que hemos edificado nuestras vidas. ¿Con qué hemos edificado nuestras vidas? ¿La hemos edificado con materiales que provienen de la palabra del Señor? ¿La hemos edificado con principios bíblicos nuestras vidas? ¿La hemos edificado sobre la roca? Si la hemos edificado, entonces cuando vengan esas situaciones, ¿verdad? En vez de derrumbarnos, vamos a encontrar la fortaleza del Señor. En vez de derrumbarnos y caernos, vamos a encontrar la paz del Señor, el gozo, la fortaleza de Él, porque hemos edificado nuestras vidas en la palabra, porque es necesario entonces. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hemos dicho esta mañana que la fe la desarrollamos orando, ¿sí? Pero es necesario entonces oír la palabra de Dios para cada día poder entonces ser levantados y ser hombres con bases sólidas, fundamentados sobre la roca que es Jesucristo. Y allá en 2 Timoteo 3 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Y es útil para qué más? Para redarguir. ¿Y para qué más? Para corregir, para instruir. La Escritura nos enseña, nos corrige, nos redarguye. Pero para eso usted y yo tenemos que estar en continua oración y comunión con el Señor. Pues saben, muchas personas que leen la Biblia, pero la leen como leer un libro. No están buscando la dirección del Señor. La leen para tener algo con qué debatir. Hay muchos que aún se declaran ateos y la leen para negar la existencia de Dios. Y Dios nos dice, escudriña las Escrituras. Escudriña, busca, porque la Escritura te enseña, te corrige. La oración y la Escritura, la palabra, entonces nos preparan, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra.
Las Escrituras nos dicen cómo alcanzar la vida eterna y nos enseñan sobre el plan de Dios con su gran obra de redención. Mi amado hermano y mi amigo que nos visita, Dios en su palabra nos enseña que hay una oración maravillosa que tenemos que hacer, y es la de aceptar a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, y entonces hay redención de nuestras vidas. Somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó toda su sangre, la vertió en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos redención. ¿Y eso lo enseña qué? La Escritura. Y la Escritura enseña que ese Jesucristo que nos redimió un día vendrá. Un día vendrá a buscar a su iglesia. Y sabe, usted y yo tenemos que ser pioneros, ser personas que vamos como punta de lanza en esta sociedad que ha descartado el hecho de que Jesucristo un día vendrá. Usted y yo tenemos que levantarnos cada día y anunciar que Jesucristo viene. Jesucristo viene pronto. Estos días estábamos hablando con los líderes y decíamos, en el año 80 más o menos se hablaba tanto de que Jesucristo viene pronto. Y había un auge, y había una predicación, y había evangelismo, y habían películas. Jesucristo viene pronto y la gente se reunía a veces hasta en las noches a hacer vigilia, a esperar la venida del Señor. ¿Sabe? En nuestra generación tenemos que levantarnos, que se levanten nuestros hijos, que se levanten los hijos de nuestros hijos esperando el regreso del Señor. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. También encontramos los principios para el éxito y la prosperidad completa en la Escritura, ¿sí? Los cuales recibimos a través de Cristo nuestro Salvador. Así es que, mi amado hermano, ora en todo tiempo y no desmayes, te dice el Señor. Póngase de pie.